después de eso, estamos en el libro de Romanos, en la serie que se llama Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos. Y Pablo, después de presentarse, comienza con las malas noticias, ¿cierto? Y él empieza a decir por qué necesitamos el evangelio. Y empieza a mostrarnos la necesidad del evangelio en nuestras vidas. Y desde el capítulo 1 él hizo una gran lista de pecados y básicamente nos dijo a todos: en alguno de estos tú has caído, ¿verdad? O combinación de ellos. Después, en el capítulo 2, para aquellos que quizás empezaron a decir, bueno, pero yo soy una buena persona, vino y desmontó todo argumento acerca de la moralidad, de que somos buenos. Después, continuando en el capítulo 2, pues quizás algunas personas dijeron, bueno, pero yo soy religioso, yo voy a una iglesia, ¿verdad? Yo soy esto, soy lo otro. Es que yo al final creo que Dios me ve bien. Y vino y Pablo desmontó el argumento religioso, que no es porque llevemos una religión ya estamos bien con Dios, porque al final se trata de una relación y no de una religión. Y Pablo continúa construyendo este argumento de la necesidad que tenemos del evangelio, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos por nuestros méritos ni por nuestras fuerzas. Así es que hoy vamos a comenzar el capítulo 3 y para suerte de nosotros, ¿verdad? Yo no creo en la suerte, pero para suerte de nosotros, Pablo nos va a hablar otra vez de las malas noticias y él sigue construyendo su argumento por qué necesitamos el evangelio. Es que continuamos hablando de esto. Es más, es hoy domingo y el próximo domingo vamos todavía a hablar de esto. Y va a ser hasta en 2 domingos, o sea, de hoy en 15, que comienzan las buenas noticias. Y yo no voy a traer las buenas noticias, a mí me tocó dar las malas noticias. Así que el pastor Marcus Hayes va a estar con nosotros, el pastor principal, en 3 semanas o en 3 domingos, va a estar con nosotros predicando y él va a comenzar a darnos las buenas noticias. Es que no se lo pierda. Pero a mí, téngame paciencia, no me apedree a la salida. A mí me toca dar las malas noticias de lo que el Señor, a través de Pablo, quiere decirnos y entendamos el por qué necesitamos el evangelio. Porque terminamos el capítulo 2 y los judíos creían que porque ellos poseían la Torah, la ley del Señor que Dios les había dado, y porque ellos habían sido circuncidados como una señal del pacto con Dios, y una señal externa del pacto con Dios, y porque ellos tenían todas las leyes rituales en el templo, o sea, lo hacían bien, era como Dios les decía que lo hicieran. Entonces ellos creían que de esa manera, y presentando quizás una imagen externa, les daba una posición privilegiada y aceptación delante de Dios. Pero Pablo acaba de destruir ese argumento. Acaba de decirles que esa es una falacia. Acaba de decirles que esa es una falsa seguridad en la manera en que ellos estaban percibiendo su posición con Dios. Pero esa precisamente es la historia de muchas personas, mis amados, que creen que el llevar una religión o ser parte de algo, de un grupo, o el hacer ciertas cosas, o el crear una imagen externa de buena persona es suficiente para estar bien con Dios. Pero sin embargo, Romanos dice que no es suficiente. Estos argumentos contienen razones incorrectas en cuanto a la fe, en cuanto a lo que es tener una relación con Dios y lo que es obedecer a la palabra de Dios. Porque la verdadera fe siempre nos llevará a la obediencia a Dios. Pero la desobediencia a Dios es la falta de fe, mis amados. La palabra de Dios nos da instrucciones sobre cómo vivir. Para muchos
eligen vivir una vida como les da la gana, básicamente, vivir a su manera, y caen en el pecado. Ahora, con eso hay una serie de preguntas. ¿Está sujeto Dios, su fidelidad, sus promesas a personas que viven de esa manera? ¿Qué tal esas personas que siguen pecando porque tienen la idea de que Dios es un Dios perdonador y es un Dios amoroso? ¿Está sujeta la gracia y la bondad de Dios a personas que continúan pecando, pero confían en la gracia de Dios para que les perdone? Piense acerca de esto, mis amados, porque de esto es lo que Pablo va a hablarnos en estos momentos, o Dios a través de su palabra. Nadie, mis amados, absolutamente nadie recibe o recibirá mérito por hacer el mal. Por lo menos no delante de Dios. Quizás en frente de otras personas, quizás hasta le celebren. Pero la fidelidad de Dios está ligada a aquellas personas que son obedientes por fe a su palabra. Así es que no se otorga ningún trato especial a los que hacen el mal, aunque a través de ellos, a través del mal, la gracia de Dios va y la justicia perfecta de Dios va a ser manifestada, y al final Dios va a ser glorificado. Pero sin embargo, no porque Dios va a ser glorificado y va a ser justo en cuanto a estas cosas, no quiere decir que Él está de acuerdo con la maldad. Dios siempre es justo y fiel, mis amados. Pero Él no va a ser fiel a los injustos, no importa quién sea ni a qué grupo pertenezca. ¿Por qué no oramos y entramos entonces a la palabra del Señor? Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas a nuestro corazón, gracias por amarnos, gracias porque realmente tu justicia se manifiesta, tu amor y tu gracia se manifiesta juntamente con tu justicia, Señor, y tu deseo es alcanzarnos. Tu deseo, Señor, oh Dios, es transformarnos. Tu deseo, Señor, es que te conozcamos, que conozcamos tu voluntad, y tu deseo es que vivamos entonces vidas conforme a tu propósito y voluntad, Señor. Ayúdanos a cuando escuchemos tu palabra esta mañana, a que cuando la escuchemos no solamente se quede en nuestros oídos, sino que suba a nuestra mente, pero que de nuestra mente también baje a nuestro corazón. Y que la pongamos por obra, que la practiquemos, porque es ahí donde viene el cambio. Y solamente a través de tu Espíritu Santo podemos ser cambiados y transformados. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos cambies. Nos humillamos delante de ti, Señor. Háblanos, redargúyenos, desafíanos, Señor, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir, para que tú seas transformándonos y cambiándonos, Señor. Señor, te pido que seas tú hablando, porque esto, Señor, también es para mí, que no sea palabra humana, que no sea simplemente algo basado en emociones, sentimientos o ideología, Señor, del mundo o humana. Señor, que tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, Señor, penetre en cada corazón, Señor, y nos lleve al punto, Señor, de arrepentimiento, nos lleve al punto de obediencia y nos lleve al punto de conocerte más a ti. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Después de que Pablo trae abajo el argumento del pueblo judío acerca de que ellos eran un pueblo especial y escogido por Dios, y por supuesto ellos recalcaban la señal externa de la circuncisión, como vimos la semana pasada, Pablo les acaba de dejar saber, o la semana pasada en el capítulo 2, que la verdadera identidad delante de Dios, la verdadera identidad judía o el verdadero judío o la verdadera circuncisión no estaba en lo exterior, no estaba en lo que se hacía por fuera, sino más bien él viene y les dice: el verdadero judío espiritual, la verdadera circuncisión pasa en el corazón, pasa de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces él dice: si alguien quiere realmente tener una relación con Dios, todo comienza en la circuncisión del corazón. ¿Qué quería decir circuncisión? Era el pacto que había hecho Dios con el pueblo judío, de apartarlos para ser una nación santa para Él.
la nación que iba a ser luz a las naciones, la nación que Dios les iba a usar para llevar a cabo sus propósitos alrededor de la tierra. Eran apartados para su propósito. Y entonces, como señal del pacto, como una nación apartada, entonces estaba la circuncisión. Pero ahora Dios nos está diciendo, o sea, quise que ellos fueran la nación santa, pero ¿qué pasó con Israel? Lejos de obedecer a Dios, desobedecieron. Y entonces, como parte del plan de Dios, entonces manda a Jesús, su hijo, a morir. Y entonces ahora dice, todo esto ahora cambia, porque ahora estoy haciendo un nuevo pueblo, una nueva nación. Y ya no se trata de lo exterior, ahora se trata de que ahora el corazón es el que tiene que ser circuncidado para apartarlos, un llamado especial a aquellas personas que desean tener una relación con Dios. Y aquí está Pablo diciéndoles estas cosas. Pero esto fue un gran impacto para el pueblo judío, mis amados. Pongámonos en sus zapatos por un momento. Toda su vida habían estado por generaciones, por siglos, habían estado, ellos sabían, ellos creían que ellos eran el pueblo especial escogido por Dios. Ellos habían hecho, trataban de hacer las cosas como se les había ordenado, como sus padres y los padres de sus padres les decían que se tenía que hacer, y toda su vida trataron de hacer esas cosas delante de Dios. Y entonces ellos creían que con hacer todas esas cosas, ellos eran un pueblo especial para Dios. Y sin embargo, Pablo viene y dice, no es así. Las cosas han cambiado. Por supuesto que tenían preguntas, porque habían seguido una religión para sentirse bien con Dios. Pero ahora Pablo los está dejando en el aire. ¿Qué pasa? Tenemos preguntas. Por supuesto tienen preguntas. Por eso esto nos lleva al primer punto de hoy, es la ventaja de conocer el Evangelio. La ventaja de conocer el Evangelio. Lea conmigo capítulo 3, versículo 1 y 2. Después que Pablo les ha dicho, las cosas han cambiado, ya no es así, ya no tiene que ver la circuncisión o llevar una religión o ser parte del pueblo judío, ya no es así. Entonces ellos vienen y entonces claro, ellos tienen preguntas y empiezan a argumentar con Pablo. Y vienen y dicen, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Tenían razón en preguntar esto. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? ¿Acaso eso ya no vale? ¿Acaso eso no tiene valor? Y entonces Pablo dice, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Interesante que él dice en primer lugar, aunque cuando usted sigue leyendo ya no hay un segundo o tercer lugar, pero es obvio que Pablo en su mente está pensando todas aquellas cosas que Dios les ha dado, beneficios que Dios les ha dado al pueblo judío, que los gentiles no tenían en ese entonces. Pero ¿te imaginas tú y yo que después de todo un tiempo hayamos estado en una iglesia o ser parte de un grupo religioso tratando de hacer aquellas cosas que nos enseñaron, quisiéramos, de hacer ciertas cosas para estar bien con Dios, ganarnos el boleto al cielo, y que de repente alguien nos diga o te diga, bueno, ¿sabes qué? Todo eso que estás haciendo no está mal o realmente no te va a servir para nada. Entonces, pero ¿cómo? O sea, si yo he estado y yo voy para Semana Santa, yo hago esto y para el otro y para la Navidad yo hago esto. Y alguien te dice, pero es que no se trata de eso. Entonces, ¿para qué hice todo eso? Así estaban los judíos. Por supuesto tendríamos preguntas nosotros también. Y entonces aquí están las primeras preguntas de ellos. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Porque Dios ha venido a redefinir, mis hermanos, radicalmente quién es
un verdadero judío, o un verdadero seguidor, o un verdadero hijo de Dios. Dios ha venido a redefinir esto. El ritual, la religión, lo externo, aquellas cosas que se ven acerca de Dios, ya no cuentan o nunca contaron realmente, sino que ahora solo cuenta un corazón que ha sido apartado para amar, para honrar y obedecer a Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Y eso es lo que Pablo les empieza a decir a este grupo de personas. ¿Hay valor alguno en hacer lo que hacemos? ¿Ser parte de una iglesia? ¿Ser parte de un grupo de vida? ¿Hay valor alguno en servir? ¿Hay valor alguno? Pues la respuesta de Pablo es un sí. Claro que hay valor en eso. Y un valor grande. Por supuesto, en todo sentido hay valor. Y él les empieza a decir uno de los grandes valores que hay en todo esto. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos o la palabra de Dios. Aunque no hay una salvación alterna o diferente para los judíos hoy en día, porque ellos, igual que nosotros, tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, en que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día de la muerte para darnos entonces una esperanza. Esa misma confianza y fe que nosotros hemos puesto en Jesucristo, ahora los judíos también tienen que hacerlo. No hay una salvación alterna para ellos ni para nadie. Jesús dijo: yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces los judíos disfrutaron de grandes beneficios, mis amados, que los gentiles no tenían delante de Dios. Uno de los más grandes, creo que por eso lo menciona Pablo, es que a ellos se les confió la palabra de Dios. A ellos se les dio la palabra de Dios. Dios usó profetas, Dios usó diferentes personas para traer la palabra de Dios a ellos. Ellos conservaron la palabra. Es más, gracias a ellos, nosotros hoy en día tenemos la palabra escrita que tú tienes en tus manos. Gracias a ellos. Gracias, Dios se manifestó a ellos. Nosotros nunca vimos los milagros que ellos vieron, mis amados. Nosotros nunca miramos descender la columna de fuego sobre el templo, ¿cierto? Ellos tuvieron todos esos grandes privilegios. Ellos miraron de primera mano. Todo eso de generación en generación fue traspasando acerca de las grandes hazañas de Dios. Los profetas que Dios levantó en medio de ellos. Las mujeres los miércoles están estudiando el libro de Elías. Mujer, si todavía no estás conectada, están estudiando el libro de Elías los miércoles a las 9 y los miércoles a las 6:30. Puedes unirte, es un gran estudio. Le estoy dando, si es que me debes, Anielka, un lunch por haberte dado promoción. Pero por ejemplo, personajes como Elías que hicieron grandes hazañas por medio que Dios los usó para hacer grandes hazañas. Todo eso lo tenían el pueblo judío, mis amados. De generación a generación preservaron la palabra del Señor. Pero como podemos ver la historia de Israel, lejos de, por tener este gran privilegio de ser llamados el pueblo escogido de Dios, lejos de realmente, después que Dios les da sus estatutos, sus mandamientos, porque ojo, entre paréntesis, la ley, mis amados, cuando Dios da la ley, no nos hicimos pecadores por la ley. Nosotros ya éramos pecadores. La humanidad ya era pecador antes de la ley. La ley vino a ser el espejo de nosotros mismos para que nos diéramos cuenta qué tan lejos estábamos de Dios y de la ley. Y entonces Dios les da a ellos todas estas cosas. Pero sin embargo ellos se alejan de Dios, su corazón se aleja de Dios y piensan en su mente, comienzan a pensar que como son una nación escogida por Dios, como ellos hacen ciertos ritos y ellos siguen ciertas reglas, entonces están bien con Dios. Y Dios dice: no es así. Y viene a redefinir, Dios mismo viene a redefinir lo que es un verdadero hijo de Dios, aquellos que realmente Él ha escogido. Y entonces
tenían la ventaja, mis amados. Tenían la ventaja de conocer los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Se había revelado a ellos a través de su palabra. Tenían sus promesas, mis amados. A través de las escrituras estaba la enseñanza, mandamientos, profecías, promesas. Todo estaba ahí para el pueblo judío y sin embargo ellos no lo siguieron. Les fue dada para que conocieran al Señor, obedecerlo, tenerlo en alto honor, mostrarlo a otros, pero lejos de hacer eso, fueron desobedientes a Dios, se alejaron de Dios, hicieron lo que se jactaban simplemente de tener su posición como pueblo de Dios. Se les olvidó que con el privilegio hay un deber y con la posición hay una responsabilidad. Se les olvidó a ellos. Lo cierto es que muchos de nosotros que nos llamamos cristianos estamos viviendo de la misma manera hoy en día. Muchas personas que se llaman cristianos piensan y actúan igual que los judíos. Piensan que con solo haber aceptado a Cristo hace un tiempo atrás. Bueno, ¿cuándo aceptaste a Cristo? Oh, sí, yo acepté a Cristo 5 años, 15 años atrás. Ya, me acuerdo allá en una iglesia en mi país o en mi ciudad, etcétera. Piensan que porque hubo un evento en sus vidas, eso es todo. Mis amados, eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Que la vida cristiana es un proceso hasta que lleguemos a su gloria. No es un evento, gracias a Dios, si ya pusiste tu fe en el Señor, pero ahora esa fe debe ser transmitida o vivida en cada momento de tu vida, en cada área de tu vida. No es algo que dijiste y se acabó y ahí lo pusiste a un lado como el ticket, ¿no? Como que comprabas un ticket de avión listo para la vacación y lo pones, lo guardas ahí a un ladito y entonces ya te vas a hacer lo que tú quieras y cuando necesitas el boleto entonces vas, lo agarras y estás listo para la vacación. El cristianismo no es así, mis amados. Y muchas personas que se llaman cristianos empiezan a vivir vidas así. Son parte de una iglesia, sí. Van a la iglesia, sí. A veces casi todos los domingos. Algunos que otro domingo, otros todos los domingos. Pero piensan que con ir o ser parte de un grupo ya es todo. Algunos cristianos se jactan de ser cristianos. Muchos se jactan de conocer la Biblia, pero muchos no la viven. Dios, igual que los judíos, nos ha hecho un llamado, que le conozcamos, que le obedezcamos, que le demos honor a través de toda nuestra manera de vivir, mis amados. Igual que los judíos, ellos fueron llamados para hacer luz a las naciones. De igual manera, el llamado que nosotros tenemos es también que a través de nuestra vida, otros puedan conocerle a Él y traerlos al conocimiento de Cristo. Eso es el cristianismo. Y aquí están los judíos argumentando con Pablo, pero entonces ¿de qué nos sirve si nosotros éramos? Y él dice, es que no es así. La vida en Cristo es diferente. Tengamos cuidado, hermanos, de pensar que con solo llamarnos cristianos lo es todo. Porque con el título de cristiano hay una gran responsabilidad. Aquellos que han visto, yo sé que ya lo están pensando. Yo sé lo que lo están pensando. Aquellos que han visto Spider-Man. Spider-Man dice algo así también. Pero ese es el llamado, mis amados. Eso es el llamado. El llamado no es simplemente llamarnos algo, sino realmente vivir en aquello que hemos sido llamados. Punto número 2, la fidelidad de Dios a través del Evangelio, la podemos ver. Vean los versículos 3 y 4. Porque estas personas, o sea, ellos están argumentando con Pablo. Versículo 3 dice, ok, entonces, ¿qué?
Si algunos fueron infieles, ¿sabe por qué ellos inmediatamente dicen si algunos fueron infieles? ¿Por qué cree que dijeron eso? Porque sabían que muchos eran infieles. Entonces, así como que estaban tratando de excusarse o buscar la manera de justificarse, ¿sí me van a entender? Entonces dice, entonces ¿qué? Ok, si algunos, dice, vean, así como cuando decimos, pastor, yo tengo un primo. No, dime la verdad, ¿de quién estamos hablando? Entonces, que si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Vea lo que está pasando. Y entonces Pablo les dice, de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Déjeme explicar eso. Los judíos estaban orgullosos de la Torah, porque ellos tenían la ley, mis amados. Pero el problema era que no la vivían. En lugar de poner fielmente en práctica aquellas cosas que conocían, la palabra de Dios, más bien la guardaban en un estante. Yo me acuerdo, en mi casa mi papá compró una bibliota grandota y en la entrada de la casa él puso una mesa, abrió la Biblia en el Salmo 91 y la puso ahí. Entonces yo nunca entendí por qué esa Biblia, yo estaba pequeño, yo nunca entendí por qué teníamos la Biblia en el Salmo 91 a la entrada. Hasta que un día tuve que preguntar. Yo tendría unos, yo no sé, 7, 8 años. Digo, oye, ¿por qué tenemos esa gran Biblia abierta ahí en la entrada? Ya toda polvosa, era blanca, me acuerdo que era blanca, ya estaba como amarilla desde el tiempo. Y le digo, ¿por qué tenemos el Salmo? Y mi papá decía que era para protegernos. Yo decía, para protegernos, o sea, ¿cómo la Biblia? Si alguien entra y quiebra esa, ¿cómo la Biblia lo va a detener? O sea, yo tenía 8 años, no entendía esas cosas. Pero muchos, los judíos pensaban de la misma manera. Tenían la palabra de Dios, pero no la vivían. Los cristianos tenemos la palabra de Dios y muchos no la vivimos. No hay mucha diferencia entre ellos y nosotros, ¿cierto? La tenían simplemente como un símbolo de su religión. Se sentían bien, ¿sí? Se sentían bien con tener la palabra del Señor. Y entonces ellos dicen, ¿entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso? Vea que conocían la palabra del Señor. Porque su palabra nos habla de la fidelidad de Dios, ¿sí? Entonces ellos dicen, a ver, entonces ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? En otras palabras, lo que ellos estaban, déjenme traducirles, mis amados, a un lenguaje español actual. Lo que ellos estaban diciendo es, bueno, si alguno de nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios, no lo obedecemos, no hacemos lo que dice, pero no solo por eso Dios va a dejar de ser fiel a sus promesas y bendecirnos a nosotros, porque al final Dios es fiel y Él no puede romper sus promesas. ¿Ve lo que está pasando? Él prometió que nos salvaría y la salvación depende de Él. Así que si la gente no cree y no se salva, no es nuestra culpa, es la culpa de Dios. ¿Está siendo fiel y está siendo Dios infiel entonces? Entonces Pablo dice, de ningún modo. De ningún modo. Si alguien ha pensado así, la respuesta es de ningún modo. Pero Dios, si yo soy cristiano y tú me has prometido, ¿acaso tú quiebras tus promesas? La respuesta es de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Dios es fiel a su palabra, mis amados.
Pero la fidelidad de las promesas nunca se separa de la fe en Dios. Dios no está siendo infiel a sus promesas, mis amados, sino más bien el hombre, el ser humano, no responde al llamado de Dios. ¿Está conmigo? Y cuando las personas son infieles al llamado, a la obediencia, a la promesa, a Dios mismos, las promesas de Dios se vuelven inoperables en la vida de las personas. Hello. El llamado para el pueblo judío y para nosotros no es, soy un pueblo escogido, soy una nación santa, un sacerdocio, así es que puedo vivir de la manera que yo quiera y hacer lo que yo quiera. Ese no es el llamado de Dios para nosotros. El llamado de Dios para nosotros son un pueblo especial, una nación santa, real sacerdocio. Por lo tanto, debemos vivir de tal manera que le dé gloria a Dios, de tal manera que otros vean a Dios a través de nosotros, de tal manera que vivimos de acuerdo a su voluntad y su propósito, apartados de las cosas del mundo para hacer luz al mundo. Ese es el llamado, mis amados. Entonces el pueblo judío pensaba, y hoy en día muchas personas, incluyendo muchos cristianos, piensan que Dios es un Dios infiel. ¿Por qué? Porque no responde a las oraciones. ¿Por qué? Porque no cumple sus promesas, etc. Pero no nos damos cuenta que los infieles hemos sido nosotros. Y como humanidad nos hemos alejado de Dios. Pero deseamos que la fidelidad de Dios, sus promesas y sus bendiciones sean manifiestas a nosotros de todas maneras. Mis amados, perdón que les dé las malas noticias, pero no trabaja así. Dios es verdadero y fiel, por supuesto que sí. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Él nunca cambia, mis amados. Nosotros le fallamos, nosotros le somos infieles, y cuando nosotros hacemos eso, nos encontramos siendo mentirosos delante de Dios. Si nos arrepentimos, déjeme darle una esperanza. Si nos arrepentimos de nuestros caminos, nos volvemos a Él para seguirle, obedeciendo sus mandatos, viviendo una vida de acuerdo a su voluntad, las promesas, las bendiciones, la fidelidad de Dios comenzarán a entrar en efecto en nuestras vidas. Claro que sí, mis amados. Esa es la declaración que Pablo dice al citar el Salmo 51:4. Ustedes se acuerdan del Salmo 51, aquellos que conocen. El Salmo 51 es el arrepentimiento de David después de haber pecado en contra de Dios. Entonces él escribe el Salmo 51 pidiendo perdón, arrepintiéndose con todo su corazón delante de Dios. Y entonces Pablo usa las palabras del Salmo 51, versículo 4 aquí para darnos a entender que así es como trabaja. Entonces él dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgados. Porque solamente así, mis amados, cuando nos arrepentimos, cuando hay un cambio de corazón y comenzamos a vivir conforme a Dios, entonces vamos a poder ver manifestada la bendición, las promesas de Dios. Así es que así es que no importa si alguien te dice que declares, o si no importa si alguien te dice que decretes, así es que no importa si alguien te dice que las reclames, mis amados, si no estás viviendo una vida conforme a Dios y a su voluntad, no va a pasar nada. La justicia de Dios a través del Evangelio. Creerías que, ese es nuestro tercer punto, creerías que después de contestar estos argumentos de aquel grupo, creerías que después que Pablo les da la respuesta a sus preguntas, creerías que ellos dijeran, ok, lo entendemos, Pablo, lo entendemos y ahora sí, vamos a arrepentirnos, vamos a buscar de Dios. Pero, wow, sin embargo no hicieron eso. Vea lo que pasa.
porque creerías que se arrepentirían y se volvieran al Señor. Pero en vez de eso siguen con el argumento. Ve al siguiente, el tercer argumento. Versículos 5 al 8. Vea lo que dicen. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Entonces Pablo termina diciendo, la condenación de los tales es justa. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces ¿por qué se enoja? Si al final estamos ayudando. En otras palabras, déjeme traducir eso. Si mi maldad y mi pecado ayuda a resaltar al justo Dios y su santidad y su justicia, entonces al final, de cierta manera, le estoy ayudando a que Él se vea bien, ¿cierto? Cuando yo peco, su justicia es reflejada y entonces Él recibe gloria. Entonces, algo bien estaré haciendo yo al pecar, porque le estoy ayudando a verse bien a Dios. Y entonces dicen, porque entonces es injusto al enojarse y expresar su ira. Nuestra injusticia e infidelidad a Dios le da a Dios la oportunidad de mostrar su justicia al juzgarnos, dado que la injusticia del hombre pone en manifiesto con mayor claridad la justicia de Dios. ¿No debería Dios estar feliz entonces con nuestra maldad? Si al final Él se mira bien. Y por supuesto, Pablo dice, de ningún modo. Eso no es así. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios está de acuerdo con nuestro pecado, entonces ya no sería un Dios santo. ¿Me doy a entender? ¿Lo está viendo? Acuérdense que necesitamos conocer el carácter de Dios. No podemos encajonar a Dios en nuestra manera de pensar. Dios es más grande que eso. Entonces algunos piensan, bueno, si yo peco, al final Dios es un Dios de gracia y amor. Él, al mostrarme su gracia, entonces se va a ver muy bien un Dios de gracia y amor. Pero Dios no puede estar de acuerdo en el pecado simplemente para llevarse su gloria. No, mis amados. La perversión del hombre, la perversión lo lleva al hombre a pensar, mis amados, que entre mayor el pecado y mayor la perversión de la maldad, entonces da la oportunidad a Dios de mostrarse Él de una manera mayor, de mostrar su justicia, su bondad, su gracia y misericordia. Pero sin embargo, el pecado no posee ningún valor o mérito, mis amados, como se expresa aquí, como Pablo lo dice. La injusticia y la maldad no se justifica. Por supuesto que no. Muchas veces, si no tenemos cuidado, pensamos o podemos desarrollar una visión de Dios muy vaga, mis amados, y menospreciarlo. Podemos tratar de despojarlo de su señorío, de su majestad, y nos convertimos nosotros en nuestra máxima voz, autoridad, norma y sabiduría en cuanto a nuestra vida. Hubo un teólogo que murió en las manos de los nazis colgado. Él era alemán, pero era un teólogo cristiano. Dietrich, a ver si puedo pronunciarlo en alemán. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Él era un teólogo que llamaría a este tipo de pensar entre la gente o entre los cristianos la gracia barata. Y él escribió un libro acerca de esto. Y la gracia barata, lo que dice en su libro, es que deseando la gracia de Dios, pero sin cambiar nuestra manera de vivir. Es básicamente lo que el libro se trata. Queremos ser cristianos y recibir los beneficios y el amor y el perdón de Dios,
sin cambiar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque al final Dios es amor y Dios es Dios de perdón. Así es que la Biblia dice en Primera de Juan que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Así es que no tengo que preocuparme. Sigo pecando y cada vez que peco, entonces regreso a Dios y le pido perdón. Y ya sé que como Él es un Dios bueno y justo, me va a perdonar porque soy su hijo. Entonces voy otra vez, después de recibir el perdón, gracias papito. Voy y otra vez voy a pecar. Y porque ya sé, ¿lo está viendo? Esta es la manera de pensar de una gracia barata. Y la gracia de Dios no es así, mis amados. No trabaja así. Eso es lo que ellos están argumentando. Y Pablo dice, en ninguna manera es así. ¿Cómo puedes considerar la gracia sin la cruz? ¿Cómo puedes considerar la gracia de Dios sin un discipulado? ¿Cómo puedes pensar en la gracia de Dios sin vivir conforme a Dios? Venimos a la iglesia, sí, venimos domingo a domingo, no. Pero ¿qué pasa durante la semana? Me encanta que estés aquí. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Mañana, martes, miércoles. ¿Qué dicen nuestras esposas? ¿Qué dicen nuestros hijos? ¿Qué dicen nuestros padres? ¿Qué dicen nuestros maestros? ¿Qué dicen nuestros jefes? Nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Estamos siendo transformados, cambiados conforme a la voluntad de Dios día a día, momento a momento, para su gloria y para que otros puedan conocer a Jesús a través de nosotros? ¿O simplemente llevamos una vida en automático cristiana, pensando que ya somos cristianos, somos hijos de Dios, y cuando peque entonces regreso a Dios que me va a perdonar y se acabó? Ahora usted, pastor, está diciendo que Dios me va a perdonar. No estoy diciendo eso, porque Dios no cambia. Él sí es fiel y sí nos perdona si nos arrepentimos de todo corazón. Entonces, pero el hombre quiere poner a Dios como el injusto al tratar con su pecado y la maldad. Pero Pablo dice, de ningún modo. Si Dios es el único que puede juzgar al mundo o la humanidad, mis amados, es porque Dios es justo y Dios es santo. Entonces, si entendemos este concepto, que Dios es justo y santo, entonces, si Él estuviera de acuerdo que estuvieras pecando a cada rato, ¿qué integridad hay en Dios? Si Él dijera que sí a eso. Por supuesto, en ningún modo Dios es así, mis amados. ¿Cómo podría Dios juzgar al mundo si Dios no cumple su justicia? Entonces Él vendría a ser un mentiroso y no sería Dios realmente. Después el versículo 7, ellos dicen, bueno, pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Aquí se inyecta la posible objeción, mis amados, de que la maldad humana es beneficiosa. En otras palabras, que quizás algún bien pueda salir del mal. Oh, mis amados, ¿qué tal si legalizamos la marihuana en el estado de Texas? Porque al legalizarla, de lo que va a estar entrando en taxes, le va a ayudar a la educación a las escuelas de Texas. Y como yo quiero la mejor educación para mis hijos, entonces vamos a legalizar la marihuana. Vamos a legalizar el aborto, porque al final esas clínicas también ayudan a las mujeres de bajos recursos que no tienen aseguranza. Entonces vamos a legalizar el aborto. ¿Está viendo lo que está pasando, mis amados? Este es el argumento de estas personas en el tiempo de Pablo, pero este es el argumento de hoy en día también. Lo que está pasando en la sociedad hoy en día, mis amados, lo que vemos hoy en día es precisamente eso, porque hay una mentalidad que piensa de esa manera. Inclusive, me atrevo a decir que hay cristianos, o se llaman cristianos, que piensan de la misma manera. Si hacemos esto que es malo, pero al final va a haber algo bueno, nos va a ayudar con algo, entonces lo hacemos. Tengamos cuidado con este juego, mis amados, pues muchas de las cosas, estragos que estamos viendo como sociedad es precisamente por este tipo de pensar.
No es lógico hacer el mal y luego decir que es en apoyo de algo bueno, mis amados, o excusarlo por una buena causa. Aquellos que nos llamamos cristianos, tengamos cuidado con este juego y sobre todo con la idea de que como soy cristiano y conozco a Dios, voy a la iglesia, si peco, solo le pido perdón a Dios y se acabó. Él me perdona porque al fin y al cabo Dios quiere mostrarnos su amor, su gracia y su perdón. Pero no, mis amados, vea el versículo 8 y con esto vamos a terminar. ¿Y por qué no decir, dicen ellos, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La respuesta de Pablo a este tipo de pensar, mis amados, es la condenación de los tales es justa. Algunos se burlaban de Pablo diciendo que si los hombres no se salvan por la ley, sino por la fe, entonces pequemos y pequemos más, ya que Dios perdona nuestros pecados. Démosle la oportunidad de perdonar, démosle la oportunidad a Dios de perdonarnos, pecando más. Mis amados, no es así. Decir que Dios es injusto al condenar al pecado es una blasfemia en contra del carácter de Dios. Una persona que ha sido redimida, mis amados, por la fe, no puede ser una persona que continúa viviendo en pecado o practicando el pecado. Aquellas cosas que van haciendo, aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, sino al contrario, mis amados, es alguien que busca cómo obedecer y vivir bajo la voluntad de Dios. Eso es ser un cristiano. No llevar el título nada más o asistir a una iglesia. Es cómo vivimos nuestra vida, es lo que dice si somos cristianos o no. Dios no recompensa a nadie por la maldad, mis amados. Olvídese de eso. Eso no es así. Dios no recompensa a nadie por la maldad. No podemos conocer acerca de Dios y su voluntad y continuar viviendo la manera en que nosotros queremos. La justificación por la fe nunca nos va a llevar, esto es importante para todos aquellos que nos llamamos cristianos, la justificación por la fe nunca nos va a llevar a seguir pecando. Al contrario, cuando el Espíritu, usemos la lógica por un momento. Si usted pone su fe en Cristo y le hace el Señor y Salvador de su vida, y usted dice, Señor, ahora yo quiero vivir como tú, el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Está conmigo? Y el Espíritu Santo, parte del trabajo del Espíritu Santo es la transformación interna y el llevarnos y el guiarnos a la voluntad y propósito de Dios. ¿Está conmigo? Aquella persona que dice, bueno, yo acepté a Cristo, pero sigue pecando y cayendo en lo mismo. Ay, pastor, es que sigo cayendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. La pregunta es, ¿en dónde está el Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, créamelo, hermano, créamelo, se lo digo por experiencia. Cuando vienen los pensamientos de pecar, el Espíritu Santo está ahí. Hey, ¿qué estás pensando? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Cómo te atreves? ¿Acaso Dios no te ha rescatado? ¿Acaso Dios no te ha transformado? Eso no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Te acuerdas lo que la palabra? Y no me deja en paz pecar. Pero cuando para ti es fácil pecar, mi pregunta es, entonces ¿está el Espíritu Santo viviendo en ti o no? Porque si te es fácil pecar, pregúntate si el Espíritu Santo en verdad mora en ti. Y si el Espíritu Santo no está en ti, entonces pregúntate si en verdad eres un cristiano y un hijo de Dios. Porque es así como trabaja, mis amados. Nuestra vida es cambiada, transformada a medida que nos sometemos a Dios. Y cada día nuestra vida tiene que ser mejor. Si ya pasaron, ¿cuántos años tienes de cristiano? Ya 5, 15. Y hermana, ¿cómo es tu esposo? Ay, el mismo pastor. ¿Qué pasó? Tus hijos, en tu trabajo. Si somos los mismos, mis amados,
y nada está pasando en nuestra vida, nos tenemos que preguntar. Porque algunos podrían pensar que no importa si pecamos, porque al final el trabajo de Dios es perdonarnos, Dios es amoroso, que no nos juzgará, el pecado no es tan malo, podemos aprender lecciones del pecado. O es para algún bien, o necesitamos mantenernos en contacto con la cultura, dicen algunos. No, mis amados, no podemos poner excusas. Dios no cambia. Si usted ve el sol está en su lugar en todo tiempo, dando luz, calor en todo tiempo, constantemente. Aquellos que les gusta, ¿cómo se le llama eso? Astrología, ¿sí? Astronomía, ¿okay? Astronomía, astrología. Usted véalo. El sol está ahí constantemente. El sol no cambia. Pero a las 8 de la noche de hoy, esta parte de la tierra va a estar en oscuridad. ¿Cambió el sol? El sol no cambia. Quien cambió fue la tierra. Que la tierra de alguna manera le da la espalda al sol y entonces vive en oscuridad. Nosotros pasa lo mismo. Dios, el sol de justicia, está siempre ahí presente, dando su luz a nuestra vida. Pero muchas veces nosotros, en nuestro eje cambiante, le damos la espalda a Dios y comenzamos a vivir en oscuridad. Mis amados, esto no debe ser así, sino que la palabra de Dios nos enseña y nos lleva, como Pablo va a decir en Romanos 3:23, ya viene, cuando dice, por tanto todos, ese es el meollo del asunto, por cuanto todos han pecado y están lejos, ajenos de la gloria de Dios. Póngase de pie, mis amados. Es mi oración que estas palabras nos lleven a meditar, a recapacitar. Es más, quizás para algunos estas palabras quizás nos lleven al arrepentimiento de corazón y decirle a Dios: Señor, yo no quiero ser el cristiano con los que Pablo estaba argumentando, tratando de excusarse, sino más bien, Señor, es nuestro deseo ser el cristiano o el hijo o el seguidor tuyo que comienza a vivir una vida conforme a tu voluntad y a tu propósito. No quiero buscar excusas por mi pecado, Señor, más bien me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón, Señor, y te pido que tú transformes mi manera de pensar, transformes mi corazón, transformes mi vida. Espíritu Santo, ven y mora en mí, porque yo pongo mi fe y mi confianza en la muerte y resurrección de Jesús, y creo que es el único que me puede salvar, porque yo mismo no me puedo salvar, ni nada de lo que yo haga me puede salvar. Solamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de llevar mi pecado y la ira de Dios sobre él, es lo que me da la oportunidad para ser salvo. Y yo pongo mi fe y mi confianza en esa verdad. Y Espíritu Santo, ven, cámbiame, transfórmame, límpiame de mi maldad y ayúdame a vivir una vida que le dé gloria, honor a Dios, a cumplir el llamado de cristiano al que he sido llamado, para poder también experimentar la verdadera vida en Dios, la verdadera vida en Cristo, y no solamente de palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te den gloria y a vivir de la manera que te dé honra a ti, Señor, a salir de este lugar y regresar a nuestro diario vivir, en donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestra rutina de la semana, Señor, que en esos lugares, con esas personas, en donde sea que estemos, comenzando en nuestro hogar, podamos reflejar la vida que es en Cristo, y no solamente en este lugar, oh Dios. Ayúdanos a no buscar excusas, ayúdanos a no buscar razones, sino más bien
buscar vivir para ti. Y que otras personas, Señor, a nuestro alrededor puedan realmente mirar a Jesús a través de nosotros. Yo te pido esto, y que tu bendición, tu provisión y tu protección sea sobre cada familia y sobre cada persona en este lugar. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.